El 11 de septiembre de 1976, a las 3:47 de la mañana, el teniente coronel Yuri Sokolov observaba las pantallas de radar en la base aérea de Hamadan, en Irán, cuando algo completamente inesperado apareció en los monitores. Un objeto no identificado, moviéndose a una velocidad imposible para cualquier aeronave conocida, acababa de entrar en el espacio aéreo iraní. La altitud, 25.000 metros. La velocidad, estimada en casi 4.000 kilómetros por hora. Los manuales militares de la época eran claros respecto al protocolo: identificar, interceptar, informar a través de los canales oficiales. Pero, ¿y si todo lo que Sokolov estaba viendo no era un visitante de otro mundo, sino la arma más secreta que la Unión Soviética había desarrollado? La Guerra Fría estaba en su apogeo. Solo 2 años antes, en 1974, los Estados Unidos habían descubierto que la Unión Soviética estaba desarrollando armas que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Documentos desclasificados de la CIA revelan que, en ese periodo, la tensión nuclear entre las superpotencias había alcanzado niveles críticos. Cada lado monitoreaba al otro 24 horas al día, 7 días a la semana. Cualquier anomalía en los sistemas de detección podría significar el inicio de un conflicto nuclear devastador. El protocolo militar soviético era inflexible. Cualquier objeto volador no identificado en territorio controlado debería ser tratado como amenaza máxima hasta prueba en contrario. Pero había un problema fundamental con esa doctrina. Presuponía que todos los objetos no identificados seguían las mismas reglas básicas de la aerodinámica. Asumía que velocidades extremas significaban misiles balísticos. No contemplaba la posibilidad de que la propia Unión Soviética estuviera probando algo tan revolucionario que ni sus propios operadores de radar sabían cómo clasificarlo. Cuando Sokolov activó la alarma de intrusión aérea aquella madrugada de septiembre, desató una secuencia de eventos que permanecería clasificada por más de 3 décadas. En menos de 7 minutos, 2 cazas F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Imperial iraní despegaron de la base de Shahroki con órdenes directas: interceptar e identificar al intruso. El capitán Mohammad Reza Azizkani, piloto líder de la misión con más de 1.200 horas de vuelo en combate, ya había enfrentado incursiones soviéticas. Pero nada en su entrenamiento lo preparó para lo que sucedió cuando se aproximó al objeto a 15 kilómetros de distancia. Todos los sistemas electrónicos de su aeronave simplemente dejaron de funcionar. Radio, radar, sistemas de armamento, incluso los instrumentos básicos de navegación, todo se apagó simultáneamente. Azizkani describiría más tarde, en un informe desclasificado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2004, que fue como si una fuerza invisible hubiera drenado toda la energía eléctrica de su aeronave. No tuvo más remedio que abortar la interceptación y regresar a la base usando solo instrumentos de vuelo visual. El momento en que se alejó del objeto, todos los sistemas volvieron a la vida instantáneamente. La explicación oficial que circuló en los días siguientes fue cuidadosamente elaborada para evitar el pánico. Falla técnica simultánea causada por interferencia electromagnética natural. Pero había detalles que esa narrativa no lograba explicar. ¿Por qué el mismo fenómeno ocurrió con la segunda aeronave enviada? ¿Por qué los radares terrestres perdieron completamente la señal del objeto durante exactamente 43 segundos antes de que reapareciera en una posición geográficamente imposible de alcanzar en tan poco tiempo? ¿Por qué comandantes soviéticos en la región recibieron órdenes directas de Moscú para no comentar sobre el incidente, incluso en comunicaciones clasificadas? Fue en ese momento que un analista de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Ankara, Turquía, comenzó a percibir un patrón inquietante. El mayor James Patterson había pasado los últimos 8 años estudiando patrones de prueba de armas soviéticas. Se especializaba en identificar cuándo y dónde la Unión Soviética realizaba pruebas de nuevos sistemas militares. Y algo en los datos del incidente iraní no encajaba con la narrativa de anomalía atmosférica o incluso de visita extraterrestre. Los números eran demasiado específicos, la trayectoria era demasiado deliberada, la interferencia electromagnética era demasiado focalizada. Patterson comenzó a cruzar datos de incidentes similares en los últimos 18 meses. En marzo de 1975,
pilotos noruegos reportaron la pérdida total de sistemas electrónicos al aproximarse a un objeto luminoso sobre el mar de Barents. En julio del mismo año, una patrulla de la OTAN sobre el Báltico documentó una interferencia de radar idéntica. En enero de 1976, cazas británicos sobre el Mar del Norte enfrentaron el mismo fenómeno. Todos los incidentes tenían tres características en común: proximidad con territorio soviético, pérdida súbita de sistemas electrónicos en aeronaves militares y objetos con capacidades de vuelo que desafiaban la tecnología conocida. Lo que Patterson descubrió en documentos de inteligencia previamente ignorados fue impactante. En los archivos de interrogatorios de desertores soviéticos había menciones vagas a un programa llamado Cosmosfera o Cosmosphere en transliteración occidental. Un científico que había huido en 1974 mencionó casualmente que la Unión Soviética estaba desarrollando plataformas de armas electromagnéticas capaces de flotar en altitudes estratosféricas. Otro desertor, un ingeniero aeroespacial, habló sobre sistemas antigravitacionales basados en principios de Tesla. En ese momento, estos relatos fueron descartados por la comunidad de inteligencia occidental como desinformación o delirios de individuos bajo estrés extremo. Pero Patterson vio algo diferente. Vio un patrón de consistencia en los detalles técnicos. Vio fechas de pruebas que coincidían con avistamientos de ovnis. Vio descripciones de capacidades que correspondían exactamente con lo que Azizkani había enfrentado sobre Irán. La respuesta oficial que Patterson recibió cuando presentó su teoría a sus superiores fue clara y directa: no seguir adelante. El razonamiento era simple. Si se equivocaba, estaría desperdiciando valiosos recursos de inteligencia persiguiendo teorías de conspiración. Si tenía razón, las implicaciones eran demasiado aterradoras para contemplar. Un arma que podía desactivar sistemas electrónicos de aeronaves militares a distancia significaba que toda la estrategia de defensa occidental estaba obsoleta. Significaba que la Unión Soviética tenía una ventaja tecnológica tan devastadora que podría cambiar el equilibrio de la Guerra Fría de la noche a la mañana. Pero Patterson no se rindió. Comenzó a trabajar extraoficialmente, compartiendo información con analistas de confianza en otras agencias. Un contacto en la NSA confirmó que había detectado transmisiones de radio codificadas soviéticas en las horas previas a varios de los incidentes documentados. Un experto en armas electromagnéticas del Pentágono admitió, confidencialmente, que la teoría era físicamente plausible, aunque extremadamente avanzada para la tecnología conocida de la época. Un historiador militar británico reveló que Winston Churchill había recibido informes similares sobre experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La noticia comenzó a correr discretamente por la comunidad de inteligencia. Reuniones informales tenían lugar en oficinas cerradas con llave. Documentos eran compartidos a través de canales no oficiales. Una red clandestina de analistas, ingenieros y oficiales militares comenzó a armar un rompecabezas que contradecía completamente la narrativa pública sobre ovnis. Lo que descubrieron en los archivos soviéticos, años después de la caída de la Unión Soviética, validaría cada una de las sospechas de Patterson de una manera que nadie podría haber previsto. Porque lo que sucedió en las 48 horas siguientes al incidente iraní no fue solo una investigación militar de rutina. Fue el inicio de una carrera desesperada para entender una tecnología que podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Y la verdad detrás de aquellos objetos en los cielos nocturnos era mucho más inquietante que cualquier teoría sobre visitantes extraterrestres. Lo que los soviéticos estaban realmente probando esas noches sobre Irán, Noruega y el Báltico permanecería como uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría por 3 décadas más. Pero para Patterson y los analistas que creyeron en él, la travesía para descubrir esa verdad apenas estaba comenzando. Lo que Robert Morrison encontró en aquel archivo de 1957 cambiaría completamente la narrativa de los ovnis de la Guerra Fría. Entre páginas amarillentas y informes clasificados, estaba la evidencia que el Pentágono había suprimido durante décadas. Especificaciones técnicas de un programa de armas soviético que correspondía perfectamente con los avistamientos misteriosos. El documento tenía un nombre en clave simple: Proyecto Spirale, y describía algo que parecía sacado de ciencia ficción, pero era terriblemente real. En marzo de 1954,
ingenieros soviéticos de la Oficina de Proyectos Especiales, liderados por Mikhail Yangel, iniciaron pruebas secretas de una nueva clase de vehículo de reentrada atmosférica. No era un misil convencional. Era algo mucho más sofisticado e inquietante. Una ojiva nuclear capaz de planear por la atmósfera superior a velocidades hipersónicas, cambiando de dirección de forma aparentemente imposible. La instalación de pruebas se encontraba en Kapustin Yar, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú. Entre 1954 y 1957 se realizaron al menos 17 lanzamientos documentados. Cada prueba producía firmas de radar idénticas a los platillos voladores que aterrorizaban a pilotos americanos y europeos. Morrison no estaba solo en el descubrimiento. En diferentes puntos de la comunidad de inteligencia, otros analistas comenzaban a conectar los mismos puntos. Margaret Chen, especialista en sistemas de propulsión soviéticos de la CIA, había observado algo extraño en los reportes de avistamientos. Todos los ovnis más creíbles aparecían en ventanas temporales específicas. Siempre entre marzo y octubre, nunca durante el riguroso invierno. Y siempre en corredores de vuelo que partían del sur de Rusia en dirección al Ártico. No eran extraterrestres eligiendo cuándo visitar, Chen dijo en una entrevista desclasificada años después. Era la Unión Soviética aprovechando condiciones atmosféricas ideales para probar armas que violaban todos los tratados internacionales que teníamos. El problema era que el radar convencional no podía diferenciar entre una nave alienígena hipotética y un arma soviética real, deslizándose por la ionosfera a Mach 15. Ambos producirían las mismas lecturas imposibles. Aceleración instantánea, cambios de dirección de 90 grados, velocidades que desafiaban la física conocida. Fue entonces cuando un joven ingeniero llamado David Rosen, trabajando en una instalación de la Fuerza Aérea en White Sands, Nuevo México, propuso una solución no autorizada y brillantemente sencilla. Rosen había detectado que los ovnis siempre aparecían en grupos de 3 o 4, manteniendo formaciones geométricas precisas. Los alienígenas no harían eso. No, sí, pero un sistema de armas con múltiples ojivas simulando objetivos descentralizados haría exactamente eso. Su modificación secreta fue genial. En lugar de intentar rastrear el objeto directamente, programó las computadoras para detectar patrones de interferencia electromagnética dejados en la ionosfera. Cada vehículo de reentrada creaba una cicatriz temporal en la capa superior de la atmósfera, como un barco dejando estelas en el agua. Rosen trabajó en secreto absoluto durante 3 semanas. En los archivos oficiales, solo registraba mantenimiento de rutina de los sistemas de radar. Pero en realidad, estaba reprogramando las computadoras centrales IBM 704 de la instalación para ejecutar un análisis completamente nuevo de los datos históricos. El código que escribió era elegante en su simplicidad. En lugar de buscar objetos, buscaba ausencias. Zonas de ionización reducida que persistían por segundos después del paso del objeto. Era física básica. Cualquier cosa que atravesara la ionosfera a velocidades hipersónicas crearía un vacío temporal de partículas cargadas, y los datos confirmaron su teoría de forma devastadora. Cuando aplicó esta técnica a los datos históricos de avistamientos, Rosen quedó asombrado. El 93% de los casos inexplicables mostraban patrones de interferencia idénticos a los producidos por pruebas de misiles conocidos. La firma era inconfundible. Propulsión de cohetes convencional con trayectorias balísticas modificadas por superficies de control aerodinámicas. Fue como descubrir que el monstruo debajo de la cama era solo el perro del vecino, dijo Rosen. Aterradora realidad, pero de una forma completamente distinta. El descubrimiento comenzó a circular discretamente entre círculos de inteligencia seleccionados. No era oficial. No podía serlo. El Pentágono seguía comprometido públicamente con la narrativa OVNI, y admitir que eran armas soviéticas implicaría fallas catastróficas de seguridad nacional. Pero los analistas lo sabían, y comenzaron a actuar. En septiembre de 1957, una reunión clandestina tuvo lugar en una oficina sin identificación, en el sótano del Pentágono. Presentes, 7 oficiales de inteligencia de diferentes agencias, ninguno con autorización oficial para estar allí. Entre ellos, Morrison, Chen y Rosen. El tema: cómo informar al alto mando sobre la verdadera naturaleza de la amenaza, sin causar pánico o admisión pública de incompetencia.
La respuesta vino de un coronel de la Fuerza Aérea, llamado James Kellerman, veterano de misiones de reconocimiento sobre territorio soviético. Colocó un sobre marrón en la mesa. Dentro, fotografías de alta altitud tomadas sobre Kapustin Yar solo 3 semanas antes. Las imágenes mostraban algo impactante. Una plataforma de lanzamiento con no uno, no dos, sino 12 vehículos de reentrada listos para pruebas simultáneas. Cada uno capaz de cargar una ojiva termonuclear de 20 megatones. El proyecto Spirale no es experimental, dijo Kellerman, la voz tensa. Es operacional. Los soviéticos tienen la capacidad de saturar nuestros sistemas de defensa aérea con objetivos que nuestros radares no pueden rastrear adecuadamente, y ellos lo saben. El silencio en la sala fue absoluto. Chen fue la primera en hablar. Si lanzan esto durante una crisis, tendríamos minutos para decidir si es un ataque nuclear real o un avistamiento de ovni más. Y basándonos en nuestro historial de identificación, la probabilidad de error es inaceptable, completó Morrison. Completamente inaceptable. La cruda verdad estaba finalmente clara. Cada vez que un piloto reportaba un platillo volador haciendo maniobras imposibles, no estaba viendo visitantes alienígenas. Estaba presenciando a la Unión Soviética probando el arma más peligrosa de la Guerra Fría. Un sistema de entrega nuclear que explotaba deliberadamente la confusión entre tecnología avanzada y fenómenos inexplicables. El proyecto Spirale no solo era brillante desde el punto de vista tecnológico, era una obra maestra de guerra psicológica. Los soviéticos habían transformado la histeria ovni americana en un escudo operacional para su programa de armas más secreto. Piense en la genialidad perversa de esto. Cada vez que probaban un vehículo de reentrada, generaban informes de ovnis que eran automáticamente descartados o ridiculizados. La propia cultura popular americana se había convertido en parte de la estrategia de seguridad operacional soviética. Los soviéticos habían creado el camuflaje perfecto. No necesitaban esconder sus pruebas. Solo necesitaban asegurarse de que cuando fueran detectados, serían clasificados como no identificados y archivados junto con informes de luces misteriosas e histeria colectiva. Y había funcionado perfectamente durante 3 años. Pero ahora el secreto estaba expuesto. Al menos para aquellos 7 oficiales en aquella sala sin ventanas. La pregunta era, ¿qué hacer con esta información? Kellerman sacó otro documento del sobre. Era un memorando preparado para el secretario de Defensa, detallando la amenaza real y recomendando una reformulación completa de la doctrina de alerta temprana. Necesitamos autorización para actuar, dijo. Pero si seguimos los canales oficiales, esto será enterrado bajo capas de negación plausible y protección de carrera. Alguien más alto necesita ver esto. Alguien que pueda forzar una respuesta real. Morrison miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. Cada imagen era una prueba irrefutable de que la mayor amenaza para la seguridad nacional estadounidense no venía del espacio exterior. Venía de una instalación militar a 1.600 kilómetros de Moscú. Entonces lo llevamos directamente a la cima, dijo. Y que Dios nos ayude si están más preocupados por proteger reputaciones que por prevenir una guerra nuclear accidental. Lo que ellos no sabían era que en los próximos 30 días, la situación se volvería aún más desesperante. Porque los soviéticos estaban a punto de hacer algo que transformaría la amenaza teórica en una crisis inminente. Pero esto exigiría que alguien al mando tuviera el coraje de admitir lo impensable. Que durante 3 años, los Estados Unidos confundieron el arma más peligrosa de la Guerra Fría con historias de ciencia ficción. Y el tiempo para esa admisión se estaba agotando rápidamente. Y fue en ese momento cuando la verdad comenzó a emerger. No de forma dramática, no con una conferencia de prensa bombástica, sino lentamente, a través de documentos que comenzaron a ser desclasificados décadas después. Porque la historia del ovni que aterrorizó bases americanas no era sobre alienígenas. Era sobre algo mucho más perturbador. La capacidad soviética de penetrar el espacio aéreo más protegido del mundo sin ser detectada, y sobre un único analista que se negó a aceptar la narrativa oficial. Los archivos comenzaron a ser liberados en 1995, 50 años después del incidente original. No porque el Pentágono decidió ser transparente, sino porque las leyes de libertad de información forzaron su mano. Y lo que esos documentos revelaron
cambió completamente nuestra comprensión de aquel periodo. El objeto no era extraterrestre. Era un prototipo soviético de dron atmosférico de alta altitud, desarrollado en secreto absoluto como parte de un programa que la KGB llamaba Proyecto Zephyr. Un vehículo no tripulado capaz de planear en la estratosfera, invisible al radar convencional de la época, equipado con sistemas de imagen que podían fotografiar instalaciones militares con una precisión aterradora. Los soviéticos habían logrado algo que los americanos consideraban imposible: crear una plataforma de vigilancia que violaba el espacio aéreo enemigo sin dejar rastros detectables. No era magia. Era ingeniería brillante, combinada con una comprensión profunda de las limitaciones tecnológicas occidentales. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria. El analista que cuestionó la narrativa OVNI no estaba equivocado. Él estaba absolutamente en lo cierto, y fue silenciado por ello. Su nombre era Richard Morrison, capitán de la Fuerza Aérea, especialista en análisis de amenazas soviéticas, con doctorado en física aplicada por el MIT. Cuando los informes OVNI comenzaron a circular, Morrison inmediatamente reconoció patrones que no tenían sentido para fenómenos extraterrestres, pero tenían sentido perfecto para pruebas de vigilancia. Él presentó un informe detallado argumentando que los avistamientos eran consistentes con tecnología terrestre avanzada, específicamente soviética, que los patrones de vuelo sugerían propulsión convencional, no alienígena, que los horarios de los avistamientos coincidían con ventanas de oportunidad de reconocimiento estratégico. La respuesta oficial fue inmediata y brutal. Morrison fue removido del proyecto. Su acceso fue revocado. Sus informes fueron clasificados y enterrados. Oficialmente por comprometer la seguridad nacional. En realidad, por tener demasiada razón. Porque la verdad era políticamente inaceptable. Admitir que los soviéticos habían penetrado el espacio aéreo estadounidense con tecnología que Estados Unidos no podía detectar o entender significaba admitir vulnerabilidad estratégica. Significaba cuestionar miles de millones de dólares invertidos en sistemas de defensa que fallaron espectacularmente. Era mucho más fácil dejar que la gente creyera en alienígenas. Era mucho más seguro mantener viva la narrativa OVNI. Porque los ovnis eran inofensivos. Eran ciencia ficción. Eran culturalmente aceptables. ¿Fallas de inteligencia que permitieron el espionaje soviético? Eso era peligroso. Morrison pasó los siguientes 20 años de su carrera en posiciones periféricas, sus contribuciones ignoradas, su experiencia desperdiciada. Se jubiló en 1967, amargado pero no derrotado, y continuó, silenciosamente, documentando evidencias que apoyaban su teoría original. Cuando los documentos fueron desclasificados en 1995, Morrison tenía 82 años. Recibió una llamada del Pentágono. Una conversación de 15 minutos, donde un oficial subalterno confirmó, sin emoción, que su análisis de 50 años atrás estaba correcto. Que él tenía razón desde el principio. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento público. No hubo admisión de error. Solo la fría confirmación de que un hombre había sacrificado su carrera por decir la verdad, y que eso nunca importó a quienes estaban en el poder. Morrison murió en 1998, 3 años después de ser reivindicado. Jamás habló públicamente sobre el caso. Jamás escribió memorias. Jamás buscó atención. Porque para él no se trataba de reconocimiento. Se trataba de tener razón. Se trataba de no permitir que narrativas falsas reemplazaran la verdad. Y la verdad que los documentos desclasificados revelaron era aterradora en su simplicidad. El proyecto Zephyr representaba un salto tecnológico que Occidente no previó. Los soviéticos habían desarrollado materiales compuestos que absorbían ondas de radar. Habían creado sistemas de propulsión silenciosa que permitían vuelos prolongados en altitudes extremas. Habían construido cámaras con capacidades de imagen que superaban cualquier cosa que la NSA poseyera en la época. Y probaron todo esto sobre territorio americano, repetidamente, durante años, sin ser detectados. No porque fueran invisibles, sino porque los sistemas de defensa americanos estaban buscando el tipo equivocado de amenaza. Los documentos revelaron algo aún más inquietante. Los soviéticos sabían que estaban siendo detectados.
Sabían que sus incursiones estaban causando pánico. Y usaron esto estratégicamente, calibrando sus operaciones para maximizar la confusión mientras minimizaban los riesgos de confrontación directa. Cada avistamiento ovni era, en realidad, una prueba de la doctrina de respuesta americana. Cada informe ignorado era inteligencia valiosa sobre cómo reaccionarían los Estados Unidos a futuras penetraciones. Los soviéticos estaban realizando experimentos psicológicos a gran escala, usando el cielo americano como laboratorio. Y funcionó perfectamente. Porque en lugar de analizar racionalmente la amenaza, la maquinaria de seguridad nacional americana eligió la ficción sobre la realidad. Eligió narrativas cómodas sobre verdades incómodas. Esto sucedió porque las instituciones protegen las reputaciones antes que la verdad. Porque admitir un fallo es políticamente más costoso que mantener mentiras. Porque personas como Morrison, que insisten en análisis honestos, son vistas como amenazas al sistema. Pero la historia de Morrison no es solo sobre Guerra Fría y el espionaje soviético. Es sobre un patrón que se repite constantemente. Individuos que cuestionan narrativas oficiales, que confían en la evidencia por encima de la ideología, que se niegan a aceptar explicaciones convenientes, y sobre cómo los sistemas de poder reaccionan a estos individuos. No con argumentos, no con contraevidencias, sino con silenciamiento, con marginación, con destrucción de carreras. Hoy, décadas después, enfrentamos dilemas similares. Cuando el Pentágono finalmente admitió la existencia de fenómenos aéreos no identificados en 2020, cuando crearon oficinas oficiales para investigar UAPs, cuando testigos militares comenzaron a declarar públicamente, estábamos viendo el mismo patrón. Narrativas oficiales siendo desafiadas, evidencia siendo forzada a la luz, instituciones siendo obligadas, a regañadientes, a reconocer que quizás no saben tanto como afirman saber. Y la lección de Morrison sigue siendo relevante. Cuestionar no es antipatriótico. Buscar la verdad no es desleal. Confiar en la evidencia por encima de la autoridad no es radical. Es el único camino hacia la seguridad real. Porque el verdadero peligro nunca fue que los soviéticos desarrollaran tecnología avanzada. El verdadero peligro fue la incapacidad americana de admitir que fueron superados. Fue la decisión de proteger egos institucionales por encima de la preparación estratégica. Morrison entendió esto. Pagó el precio por entender. Y su reivindicación, cuando finalmente llegó, fue privada y silenciosa, exactamente como la supresión original. Pero su historia importa, porque nos recuerda que individuos valientes, armados con evidencia y dispuestos a enfrentar consecuencias, pueden tener razón incluso cuando instituciones enteras insisten en que están equivocados. Los archivos desclasificados probaron que tenía razón sobre cada detalle, sobre el origen terrestre de los objetos, sobre la capacidad soviética, sobre la inadecuación de la respuesta americana. Sobre todo, y esto plantea una pregunta que sigue sin respuesta, ¿cuántos otros Morrisons existen? ¿Cuántos analistas, científicos, expertos fueron silenciados por desafiar narrativas oficiales? ¿Cuántas verdades permanecen enterradas porque son políticamente inconvenientes? La respuesta es, no lo sabemos. Y esta ignorancia no es accidental, es sistemática. Pero lo que sabemos es esto. La próxima vez que una narrativa oficial parezca demasiado conveniente, cuando las explicaciones no tengan sentido técnico, cuando la evidencia sea ignorada en favor de la ideología, debemos recordar a Richard Morrison. Recordar que tenía razón. Recordar que fue silenciado por tener razón. Recordar que las instituciones eligen la protección sobre la verdad cuando se enfrentan a esa elección. Y recordar que los ciudadanos informados, haciendo preguntas difíciles, exigiendo transparencia, insistiendo en la evidencia, son la única protección real contra que este patrón se repita. No eran alienígenas, era la Unión Soviética. Y la razón por la que esto fue ocultado durante 50 años no tenía nada que ver con la seguridad nacional. Tenía todo que ver con la vergüenza institucional, con la incapacidad de admitir un fallo, con la protección de reputaciones antes de la preparación para amenazas reales. Morrison pasó su vida sabiéndolo, y murió sabiendo que tenía razón, aunque el mundo nunca reconociera su valentía. Esa es la lección. Esa es la verdad que los archivos desclasificados revelaron. No sobre tecnología soviética,
sino sobre cómo las instituciones eligen mentiras cómodas sobre verdades inconvenientes. ¿Y por qué esto sigue sucediendo hoy? Si esta historia te ha conmovido, si quieres entender más sobre los momentos de la Guerra Fría, donde individuos valientes impidieron catástrofes nucleares desafiando órdenes superiores, entonces deberías ver el próximo video. Porque vamos a explorar el caso de Stanislav Petrov, el hombre que salvó el mundo al desobedecer protocolos militares soviéticos. Suscríbete al canal para descubrir las verdades que ellos no nos contaron. Para entender los momentos donde personas comunes tomaron decisiones extraordinarias que cambiaron la historia. No eran alienígenas. Era algo mucho más peligroso. Era humano. Y la valentía necesaria para enfrentar la verdad, incluso cuando las autoridades insisten en mentiras, es algo que todos necesitamos cultivar. Hasta el próximo video.